sesión de nosotros. Reunión ordinaria de fecha martes 3 de abril. Tabla teatral. Lectura aprobación del acto anterior. Señor concejal Romero. Sí, va a ser una observación. No sé si no está el concejal Moraga o haya salido porque no sale su apruebo o rechazo. Se le consultó en el partido de profesor. Yo creo que no sale en el acuerdo del Consejo de la Educación. No, es que no sale pues. El acuerdo para que lo vea. ¿Algún otro? No, Señor concejal Morada. Señor concejal Serrano. Señor concejal Cayano. sí, yo creo. Señor concejal. Ya te punto la tabla, bueno, la mesa con la donde tiene viene problemas ahora- comunicativos. Santiago 16 de marzo de 2012. Registro 15.823. La Contraloría Regional de Valparaíso ha remitido a esta sede central las presentaciones de los concejales de la Municipalidad de Quisco, señores Christopher Ceballos Guira, Guillermo Hidalgueya y Guillermo Romo Díaz, y asimismo las de doña Raquel Salinas Bajur y don Iván Labra Moya, en representación del Comité de Participación Ciudadana de la misma comuna, en las cuales, por una parte, formulan una serie de denuncias relacionadas con eventuales irregularidades que se habían verificado en la mencionada entidad edilicia, y por otra, solicitan se les informe sobre el estado de tramitación de algunas presentaciones que habrían interpuesto en la referida sede regional y de dos procedimientos disciplinarios que se instruyeron sobre los asuntos que exponen. Los mismos requerimientos afectaron los referentes a esta entidad de control. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, a petición de la diputada señora María José Hoffman Opaso, ha remitido mediante el oficio número 4570 del 2011 a esta Contraloría General que informe respecto de las presentaciones efectuadas a este órgano de control por la Junta de Vecinos Barrios de Punta del Trata y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Despertar del Quisco, para que se precise si aquellas han motivado la instrucción de sumarios administrativos y en el evento de ser efectivo el resultado de los mismos. En primer término, en lo que dice relación con el sumario administrativo instruido por la Municipalidad de Quisco respecto de presuntas modificaciones a la jornada de trabajo de los funcionarios que se individualizan y la imparcialidad de la alcaldesa para afinarlo, cabe recordar que mediante oficio número 1753 del 2010, la Contraloría Regional de Valparaíso, atendiendo las denuncias de la Comisión de Participación Ciudadana del Quisco, indicó que dicha situación debía ser investigada, razón por la que la referida entidad edilicia, por decreto número 831 del 2010, instruyó el respectivo procedimiento disciplinario, el que finalmente fue sobreseído en el libro del decreto 1558 igual año, siendo observado a través del oficio 10.074 del 2011 por la Oficina Regional, ya que la investigación no se encontraba agotada, ordenándose al municipio retrotraer el sumario de la etapa indagatoria sin que hasta la fecha la municipalidad lo haya remitido nuevamente a objeto de subsanar la observación. Atendido lo anterior y considerando además la necesidad de investigar la denuncia efectuada por los recurrentes respecto del incumplimiento por parte del director de obras municipales del Quisco de su jornada de trabajo, se ha resuelto que la sede regional de Valparaíso tome a su cargo la tramitación del aludido sumario administrativo a objeto de integrar todas las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos mencionados. Luego, en cuanto a las sumas eventualmente adeudadas por los funcionarios involucrados en el sumario a que se ha hecho referencia por los hechos aludidos y a las medidas que deberán adoptarse para recuperar esos montos, cumple con señalar que si del resultado del mencionado procedimiento se establece que ha existido un perjuicio patrimonial para la Municipalidad de Quisco, se determinarán los montos de dicho menoscabo económico y se adoptarán las medidas conducentes a obtener el referido respectivo, ya sea mediante el correspondiente juicio de cuenta, si procediere, o a través de los tribunales ordinarios de justicia.
A continuación, en lo que atañe a la eventual comisión de delitos por parte de los funcionarios Martín Catalán Marín y Gabriel Reyes Estrada por haber prestado servicios en la Municipalidad de San Antonio dentro de su jornada ordinaria de trabajo, percibiendo el pago íntegro de las remuneraciones y por una supuesta desaparición de los registros de asistencia municipales de los últimos 11 meses del año 2010, es menester hacer presente que la Fiscalía Local de San Antonio se sigue la investigación RUC número 100-116 0013-7 en contra de los individualizados anteriores por el delito de fraude al fisco, sin que a esta entidad de control le correspondiera intervenir sobre el particular. Aplica el criterio contenido en los dictámenes número 21.369 del 91 y 50.850 del 2004. Por otra parte, en lo que guarda relación con el requerimiento de información relativo a la denuncia por las irregularidades ocurridas en el uso del vehículo municipal asignado a la alcaldesa, la que dio lugar a la instrucción de una investigación sumaria por infracción al decreto ley número 799 de 1974 sobre uso y circulación de vehículos estatales, es dable indicar que ella fue afinada por la resolución número 1032 del 30 de septiembre de 2011 de esta Contraloría General, notificado a los afectados con fecha 20 de octubre de igual año, mediante la cual se aplicaron las medidas disciplinarias de multa del 10% de su remuneración mensual a la alcaldesa de la Municipalidad de Quisco y de multa del 5% de su remuneración mensual al conductor del vehículo municipal, don Héctor Díaz Carrasco. A su vez, respecto del estado de tramitación del sumario instituido por la Contraloría General Regional de Valparaíso con ocasión de las acusaciones sobre presuntas anormalidades en la adjudicación de proyectos de vivienda social del fisco, corresponde señalar que aquí se encuentra actualmente en la etapa indagatoria. En lo referente a la negativa de la alcaldesa en orden de otorgar a los concejales de la referida comuna la información municipal solicitada formalmente por aquellos y de realizar una serie de acciones que implicarían faltas a la probidad, obstrucción a la labor fiscalizadora y notable abandono de deberes, es necesario hacer presente que, acorde a los antecedentes que obran el poder de este ente de control, dicha denuncia fue atendida por la Sede Regional de Valparaíso a través del oficio número 9485 del 2011, cuya copia se acompaña. Lo mismo acontece en cuanto al reclamo sobre la legalidad de las bases del concurso público convocado por la Municipalidad del Quisco para poder el cargo de secretario municipal, el que fue extendido mediante el oficio 6567 del 2010, copia del cual se adjunta. En otro orden de consideraciones y en lo que hizo relación con las presentaciones efectuadas por la Junta de Vecinos Los Ríos de Punta del Arque y la Unión Comunal de Junta de Vecinos Despertar del Quisco, por las que consulta la diputada señora María José Jorge Monopaso, cabe señalar que ellas fueron atendidas por la Contraloría Regional de Valparaíso mediante los oficios número 1974-2009, 11.768 y 11.787, ambos del 2011. Cuyas copias se acompañan. Los señores de la Universidad Central de Entidad Fiscalizadora emitió el dictamen número 26.449 del 2011, del cual se adjunta copia, siendo necesario agregar que, aparte de los procesos disciplinarios a que se ha hecho referencia en el sumario instruido por la Oficina Regional de la Municipalidad de Quisco, a través de la resolución número 164 del 2009, para indagar la responsabilidad administrativa derivada del pago en calidad de anticipo del 50% del valor previsto por la subetapa 3 del contrato de proyecto de autorización Plan Regulador Comuna de Quisco, se propuso a la autoridad edilicia mediante la resolución exenta número 966 de 2011 la imposición de las medidas disciplinarias de multa del 10% a don Lorenzo Paredes Pérez, director de obras municipales, y de multa del 5% al funcionario don Gabriel Estrada, aplicándose en definitiva la sanción reducida a ambos servidores por decreto alcaldicio número 1718 del 2011. Finalmente, en lo que atañe a la rendición de cuentas de los recursos otorgados mediante el decreto número 1779 del 2009 de la Municipalidad de Quisco a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Despertar de Quisco, cumple con remitir copia del informe número 27 del 2011 de la Oficina Regional de Control que se refiere a esta materia. Transcríbase a la Municipalidad de Quisco, a los señores concejales Francisco Personales Díaz, don Guillermo Rodríguez y don Guillermo Villardelia, a doña Raquel Salinas Bajul y don Iván Laura Moya y a la Contraloría Regional de Valparaíso. Saluda atentamente a usted, Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República. Contraloría General de la República, Valparaíso, 43/11 del 23 de marzo de 2012. Se ha dirigido a esta Contraloría Regional la alcaldesa de la Municipalidad de Quisco solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad del decreto alcaldicio número 155 del 2012 que dispuso el reintegro de las sumas pagadas indebidamente por concepto de incremento previsional al funcionario que indica para dar cumplimiento a lo ordenado a la resolución exenta número 3887
187 del 2010 de la Contraloría General, consultando además si el acuerdo del Consejo Municipal que menciona en virtud del cual ese órgano colegiado aprobó la suspensión del referido decreto es vinculante para el actuar de esta autoridad. Por su parte, diversos funcionarios de esta entidad edilicia han concurrido a esta entidad fiscalizadora haciendo presente que con fecha 2 de febrero del 2012 fueron notificados del aludido decreto, motivo por el cual interpusieron una demanda colectiva ante el Juzgado de Letras de Casablanca, causa rol C1106-2011. En ese contexto requieren que este organismo de control se abstenga de ejercer alguna acción tendiente a instar para que se materialicen los aludidos descuentos. Sobre el particular, es dable señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3º, inciso final de la Ley 19.880, sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a los destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por ella dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional, situación que no acontece en el caso observado, habida consideración que el acuerdo del Consejo Municipal al que se hace mención no está contemplado dentro de las hipótesis recién citadas. En consecuencia, no constando que se haya dispuesto alguna orden de suspensión por el juez respectivo en relación al referido decreto alcaldicio número 155, dicho acto administrativo ha debido producir todos sus efectos desde su notificación a los afectados. Aplica el dictamen número 32.881 del 2011. En otro orden de ideas, respecto de la solicitud de los funcionarios implicados, es útil reiterar que el comentado decreto alcaldicio fue dictado en cumplimiento de lo ordenado mediante resolución exenta número 3.887 del 2010 de la Contraloría General, la cual fue emitida en virtud de la facultad que el artículo 67, inciso primero de la Ley 10.336, Orgánica Constitucional de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, confiere al Contralor General, conforme con el cual éste puede ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los dependientes de los órganos del organismo que controla en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que ellos adeuden por conceptos de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Siendo ello así, es pertinente precisar que la referida atribución privativa de esa autoridad corresponde a una forma excepcional de ser efectiva por la vía administrativa la responsabilidad civil de los funcionarios públicos en los casos que señala la norma precitada, de tal manera que la resolución de la especie ha sido emitida por este organismo de fiscalización en el ejercicio de las facultades que al efecto le confiere expresamente su normativa orgánica. En ese contexto, se debe aclarar que la sola existencia de acciones judiciales sobre el derecho a percibir la asignación de la especie o la forma de calcularla en modo alguno enerva el ejercicio por parte del Contralor General de la facultad contemplada en el referido artículo 67 de la Ley 10.336, toda vez que la prohibición contenida en el inciso tercero del artículo 6 del mismo cuerpo legal que impide a esta entidad fiscalizadora intervenir o informar asuntos de naturaleza litigiosa o que estén siendo conocidos por los tribunales de justicia, conforme declarado uniformemente en la jurisprudencia administrativa, concierne únicamente a la facultad de emitir dictámenes en los asuntos o materias que él se refiere, pero de ningún modo impide el ejercicio de las restantes funciones y atribuciones que el ordenamiento jurídico le ha conferido, tales como las de efectuar auditorías e investigaciones o instruir sumarios administrativos y, en el caso que nos ocupa, dictar órdenes de reintegro de beneficios pecuniarios percibidos indebidamente, con el objeto de resarcir el perjuicio patrimonial causado. Aplica el dictamen 32.881 de 2011. Lo anterior, sin perjuicio de que los requirientes o la municipalidad respectiva en su nombre puedan impetrar ante esta Contraloría Regional el otorgamiento de facilidades de pago o la liberación total o parcial de las sumas que cada uno adeude, conforme lo previsto en el inciso cuarto del artículo 67 antes citado. Transmitido hacia los recurrentes. Saludo atentamente a usted, Alexandra Guaita Andriani, Contralor Regional Valparaíso, abogado. Resolución exenta número 563 del 28 de marzo del 2012 de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Otorga su prórroga de postergación del anuncio de subdivisión, bloqueo o urbanización predial y de construcciones en área que indica comuna del fisco. Vistos: A. El
El decreto ley número 1305 de 1966 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. B. El decreto supremo 197 publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de febrero del 77, Reglamento Orgánico de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo. C. El decreto alcaldicio 2715 del 28 de diciembre del 2011 de doña Natalia Carrasco, alcaldesa de la Municipalidad de Quisco, publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de enero del 2012, que postergó por un plazo de 3 meses a contar de la publicación de este decreto en el Diario Oficial los permisos de subdivisión, urbanización y construcción en el sector definido como sector borde costero, Punta de Talca y Isla Negra, de acuerdo a lo graficado en el plano denominado Polígono Zona de Postergación, elaborado por la Asesoría Urbana de la Municipalidad de Quisco, que forma parte del decreto ya individualizado. El ordinario objetivo de evitar la presentación de permisos que perjudiquen la planificación urbana futura, teniendo en consideración que los sectores afectados a la medida comprenden una zona típica y la eventual definición de zonas de riesgo. Por último, señala que según consta en el acta de sesión ordinaria número 4 de fecha 1 de febrero de 2012, se ha hecho entrega al Consejo Municipal de Quisco del proyecto de actualización del Plan Regulador Comunal conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.11 de la PUC. El memorándum número 11 de fecha 27 de marzo de 2012 del Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de esta Secretaría Ministerial, en el cual se pronuncia a favor de acoger la prórroga solicitada por un plazo de 3 meses, en atención a la necesidad de monitorear el estado de avance de la modificación del Plan Regulador Comunal del Quisco. Lo dispuesto en el artículo 117 del Decreto Fuerza Ley número 458, Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y artículo 1.4.18, Decreto número 47, Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. G. Lo establecido en la letra C de la circular ordinaria número 630 del 2016 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. H. La resolución número 1638 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre excepción del trámite de toma de razón. Y resolución extensa número 254 de 28 de marzo del 2002 que nombra a la suscrita como jefe de departamento de planes y programas, y la orden de servicio número 8 del 18 de julio del 2002 que dispone su prorrogación de Sereni en la región de Valparaíso. Resolución. Punto 1. Prorróguese la postergación de permisos de subdivisión, urbanización y construcciones por un plazo de 3 meses, a contar del plazo de expiración de la postergación de permisos vigentes, originalmente dispuesta por decreto alcaldicio número 2715 de fecha 28 de diciembre del 2011, publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de enero del 2012, esto es, se prorroga a contar del día 3 de abril del 2012 la postergación de los referidos permisos en el sector definido como sector borde costero Punta de Talca y Isla Negra, de acuerdo a lo graficado en el plano denominado Polígono Zona de Postergación, elaborado por Asesoría Urbana de la Iglesia Municipalidad de Quisco y forma parte del decreto ya individualizado. Punto 2. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la comuna. Anótese, comuníquese y publíquese. Secretario Medina Paz López, Secretario Regional Ministerial Subrogante, Vivienda y Urbanismo de la Ciudad de Valparaíso. Siguiente punto de tabla, contra la licitación. Adriana Canales López, directora subrogante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Docencia, y don Alex Orrego da Silva, representante legal de Sex Capacitación, tienen el grado de invitarle a usted, Natalia Carrasco Pizarro, alcaldesa de la Comuna de Quisco, extensiva al Consejo Municipal, a la certificación del curso Administración y Contabilidad para Microempresarios, correspondiente al programa Becas MIPE Cense 2011, ceremonia que se efectuará el día 3 de abril a las 15 horas en Avenida Isidro Burner, 75 Colegio Artístico. Valparaíso, marzo 29 de 2012. A las 3, en el Colegio Artístico. Siguiente punto de la tabla, cuenta de la señorita Rodríguez. Señores concejales, con respecto a tres proyectos que se han presentado al gobierno regional,
Se solicita el acuerdo del Consejo para la mantención de los notebooks de primero a cuarto medio, la mantención de los juegos y de las máquinas de ejercicio en los espacios públicos y la mantención del camión aljibe, que son 3 proyectos que se están postulando al gobierno regional y necesitan manifestar a través de un acuerdo la voluntad del Consejo para la mantención de estos bienes que se van a adquirir. ¿Bien? En caso de que alguna máquina de ejercicio tenga algún problema, nosotros corremos con los gastos de mantención para esa reparación. En caso de que los notebooks tengan algún problema, nosotros corremos con la operación y la mantención de eso. Y lo mismo el camión aljibe, que es lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Y qué se les mencionó? A ver, dentro de los requisitos de los proyectos, el Consejo Municipal o la Municipalidad a su vez tienen que comprometerse a la operación y mantención de los proyectos. El gobierno regional solo hace la inversión. A nosotros nos corresponde el que esto se mantenga durante el tiempo. Ya eso se hace en todo proyecto. Por lo tanto, estos proyectos que mencionó la alcaldesa son postulados a la circular 33, donde es adquisición de equipamiento. También se adquirieron de esa misma forma los camiones Tolva, la ambulancia que han tenido la municipalidad y los nodos. Entonces, dentro de los requerimientos del perfil del proyecto se necesita el apoyo del Consejo Municipal como parte de los antecedentes, digamos, porque de todas formas la municipalidad tiene que hacerlo, sí o sí. ¿No? Entonces, el primer proyecto corresponde a la adquisición de máquinas de ejercicios y juegos infantiles de Quisco, código IBI 301-190-56-0. El monto de inversión de este proyecto es de 129.343.000 pesos. Señor concejal Reyes. Por de operación y mantención. Señor concejal. Aprobó. Señor concejal Moreno. Señor concejal Ceballos. Señor concejal Vidal. Sí, aprobó. Señor concejal Lara. Siguiente proyecto. Compromiso, costo de operación y mantención del proyecto adquisición PC móviles para el Liceo Clara Solovera de Quisco, código IBI 301-151-36-0. Monto de inversión 38.902. Señor concejal. Señor concejal Moreno. Señor concejal Ceballos. Aprobó. Señor concejal Vidal. Sí, aprobó. Señor concejal. Aprobó. Alcaldesa. Siguiente proyecto, reposición de camión aljibe comuna de Quisco, código IBI 301-230-88-0, monto de inversión 71.216. Señor concejal Romo. Una consulta igual de reposición, pero el otro lado igual va a seguir funcionando. Claro, el otro camión es del año 96, no recuerdo, tiene muchos años de uso. No, está bien, pero también me pregunto para las calles, que la gente siempre se llama los ahí por Yo creo que puede ser evaluado. Nosotros, en todo caso, en el proyecto se está planteando darlo de baja, ¿no? 71 millones. El camión nuevo es un Mercedes-Benz con una capacidad de aljibe de 10.000 litros en acero inoxidable. Sí, aprobó. Señor concejal Gabriel. Aprobó. Señor concejal Moreno. Señor concejal Ceballos. Aprobó. Señor concejal Vidal. Sí, aprobó. Señora concejala. Aprobó. Alcaldesa. Para alcaldesa y honorable consejo del Departamento de Planificación. Mediante la presente se informa que se ha adjudicado la siguiente licitación pública. Licitación denominada reposición de techumbre y mejoramiento de oficinas para Departamento Social y Industria Municipalidad de Quisco, número 3693-4-L12, adjudicada al referente don José Miguel Carreño Figueroa, RUT 8.644.048-6, por la suma total de 15.644.000
22 pesos, IVA incluido. Roberto Echelini Verdú, secretario de Planificación y de Municipalidad de Quisco. Junto con eso, abogado, por favor. Aníbal. Buenos días, señores concejales. Como es de su conocimiento, durante este año se pidió su acuerdo para contratar a un abogado honorario, la función para que se encargue de los juicios que tiene esta municipalidad en la atención a la recarga de trabajo que tiene este abogado, para lo cual se ha contratado desde el día de ayer funciones de don Héctor Sepúlveda, abogado, me interesaba que ustedes lo conocieran. Él se va a encargar de los juicios y va a proporcionar mi información que yo, la idea es que me informe cada quincenalmente y yo, si cualquier información que ustedes requieran, pueden hacérsela directamente a él o a través mía y yo entregar el informe pertinente para que ustedes tengan conocimiento del estado de las causas, como se ha tratado de mantener hasta este momento. Esta se puede, entonces, don Guillermo Romo. Bienvenida a esta. Debe partir con la, disculpe, debe partir con la dama, la concejala. Listo. También voy a partir el señor Guillermo Vidal, ya, don Pedro Perceval, concejal Morán, y siempre concejal que se me olvida el nombre, Berrios. Así que para que tengan conocimiento. ¿Alguna consulta, señor concejal? Solo que tiene, bienvenido a la municipalidad, tiene más pega que Meniesca porque estamos más representados. Quiero ver el tema, quiero aprovechar quiero saber en qué está el juicio contra el giro visual. El juicio contra el giro visual, a finales del mes de, si no me equivoco, del año pasado, se pudo obtener un certificado de la deuda que él tiene, porque teníamos un problema de deuda. Y yo estaba trabajando en la demanda en enero para presentarla en febrero, bueno, en febrero sorteo judicial y además salí de vacaciones. En marzo, por otros problemas, no lo puedo presentar y la demanda estaba para presentarse. Yo creo que si no presentamos esta semana con el nuevo abogado, se presenta la otra semana. Si no me equivoco, salió en 38 millones de pesos. Si no me equivoco, pero tengo el certificado. Tengo el certificado. ¿Ya? Así que eso es lo que hay que presentar la demanda. ¿Puedo tener ese papel el día? Tengo el certificado porque el certificado no tiene ningún problema. Listo. ¿Alguna consulta, señor abogado? ¿Va a estar acá en dependencia del municipio? No, no va a estar en dependencia del municipio, va a asistir un día a la semana para informar de las causas y el estado de avance. La idea es que él pueda gestionar en tribunales las cosas que tenemos nosotros como municipio. Otro aspecto, la elección, para buscar la definitiva y que viene a la municipalidad, es porque tiene su domicilio y su oficina en Santiago. ¿Ya? Que para mí es importante por la causa que se está pendiente, que es la causa más importante que tenemos, que es la causa de la señora Allende, para una revisión constante de eso. ¿Ya? ¿La Corte Suprema no ha resuelto referente? No, la Corte Suprema solamente declaró admisible nuestro recurso de casación en la forma y en el fondo, que es un buen avance. Muchos recursos en la Corte Suprema se declaran admisibles. Así que estamos esperando, y como les decía, comenzamos, no sé qué concejal me preguntaba cuánto se demoraba el juicio. Tenemos juicio en la Corte Suprema que se demoraban 2 años, 3 años más. Ahora se están demorando menos. Yo creo que este juicio deberíamos ver este año. Ya, por eso mismo me da preocupación, porque el tiempo que tengo yo En caso de que no ganemos juicio, ¿cómo se declara el monto que hay que pagar inmediatamente? Lo que hace, una vez que se inscribió, eventualmente rechazan el recurso de casación en el fondo y la forma, bajaría la causa a la Corte de Apelación y de ahí al juzgado. Lo que haría el tribunal dicta lo que se llama la resolución cúmplase, lo cual significa que ejecutaría la sentencia, y la otra parte procedería a pedir una liquidación del crédito, que lo hace la secretaria del tribunal. Y liquida cuánto el monto adeudado, el interés, reajuste, y nos lo repetimos con corte si no me equivoco. Y los intereses solamente corren desde las sentencias de la Corte de Apelaciones, porque eso también yo, de una parte que lo había pedido
La sentencia, cuando me apelé, me la cogió el tribunal. Así que no, ahí tenemos, ahí vamos a ver el monto. Claro, la idea mía es, hay que pagarle los 107 millones de pesos así, cash, al tiro. No podemos mediar, pagarle cuota. No, a ver, dejemos claro eso. No, una sentencia de un tribunal debe cumplirse íntegramente. ¿Todo al tiro? Todo de inmediato cuando ellos piden cumplimiento. Ya, cuando llegue. Lo que pasa es que también ellos tienen que pedir que... A ver, hay dos cosas, quiero dejarlo asentado. Ellos tienen que pedir el cumplimiento de la sentencia y tienen que solicitar que el alcalde o la alcaldesa dicte la resolución de pagos. ¿Ya? Y ahí se decreta por el monto total. A menos que en ese momento se converse con la otra parte, establecer pagar con cuotas, si es que la otra parte quiere. No es una obligación que la otra parte acepte recibir el dinero en cuotas. Eso sí. Allende va con el candidato Sí. No necesitamos. Tenemos. Por parte de diputados. Bueno, informo también un adelanto comunidad a los 4 bases del Quisco. A la señorita alcaldesa Natalia Carrasco Pizarro, de la lista municipalidad de Quisco, del Lemonado y de Hamburgo, presidente de la comunidad a los 4 bases de El Quisco. 1. Como es de conocimiento de usted y conforme a la resolución citada en el referente número 1, donde las calles y pasajes de la comunidad de los 4 bases pasarán a ser bien nacional de uso público, por lo consiguiente, me permite informar a usted los nombres asignados en acuerdo de asamblea en la última reunión realizada con los integrantes de la comunidad, quedando las calles y los pasajes con la siguiente denominación. Pasaje número 1 y 2, Las Palmeras. Pasaje número 3, Las Camellas. Pasaje número 4, Los Tulipanes. Pasaje número 5, La Colina. Pasaje número 6, El Monte. Calle número 1, Los 4 Bases. Se adjunta croquis correspondiente con la nominación de la calle y los pasajes. 2. Consecuente con lo anterior, se solicita a usted tener a bien disponer de instalación de señaléticas en la calle y pasajes previo estudio que sea posible realizar la dirección de tránsito de esta ilustre municipalidad, como igualmente la asignación de los números correspondientes a cada casa habitación de los integrantes de la comunidad. 3. Hago propicio a la oportunidad de reiterarle mi petición formulada en el punto número 3 del documento citado número 2 del referente y que tiene relación con las llaves del jardín para el regadío de las áreas verdes de la comunidad. Agradeciendo de antemano su gentileza y buenos oficios, le saluda atentamente a usted, Leonardo Tilo de Hamburgo, presidente de la comunidad 4 Bases del Quisco. ¿Alguna consulta? ¿Tenemos calculado el costo aproximado de cuánto vamos a empezar a gastar en las nuevas calles? Sí, el Departamento de Alumbrado Público está haciendo un estudio y pronto presentaremos una propuesta al municipio debido a que también estamos desarrollando un proyecto de iluminación y averiguando algunas alternativas. Se pueden hacer dos cosas paralelas. Una vez que esperamos que sea durante este mes, la unidad de proyecto eléctrico va a estar entregándose una propuesta para tratar ese tema. ¿Tomamos el acuerdo después? ¿Alguna consulta con respecto? No, es que este es por el cambio del nombre de las calles. Solo para eso. ¿Necesita acuerdo con Consejo? Y se necesita acuerdo de consejo, se necesita también el acuerdo del Consejo Comunal de la Organización de la Sociedad Civil del Quisco, el cual ha manifestado su voluntad en presencia del presidente de la comunidad para realizar y poder completar el cambio del nombre de las calles. ¿Se va a ir haciendo? La calle 1 se llama Los 4 Bases, el pasaje número 1 y 2 Las Palmeras, el pasaje número 3 Las Camellas,
el pasaje número 4 Los Tulipanes, el pasaje número 5 La Colina, el pasaje número 6 El Monte, y estos fueron tomados en acuerdo de asamblea. Fueron alrededor de 3 asambleas en las cuales ellos estuvieron decidiendo el nombre de la comunidad y finalmente llegaron a los que hoy le están solicitando al Consejo que puedan cambiar por su calle. No estoy consultando en el sentido de que no tenemos calles repetidas, la calle repetida. Las palmeras acá en la otra subida. Ese es el tema. Acuérdense que en la comuna no podemos, en la misma comuna no podemos tener las calles con los mismos nombres. Excepto que la numeración. Pero, pero siendo comunidad. No es comunidad, si está entregada. ¿Cuál es No la puede calle haber, La Primera? no puede haber dos años Francia de alumnos. ¿Y no en Las Palmas? No, la diferencia puede ser lo rápido. ¿Alguna consulta? Que no haya ninguna calle organizada. Pero tiene que haber revisado, si no se va a cumplir el consejo. Deberíamos verla en territorial con Don Antonio. Que si en el caso se repite alguna calle y después modificar la Mira, Es necesario. Mira, donde está la Palandra, hay una calle que se llama La Casa, y una calle que se llama La Lomo, y entre La Casa y La Lomo hay una calle que se llama La Palmera. Entonces, yo creo que deberíamos tener un informe del departamento del CIF, que tiene el tema de las calles, para que no vayamos a repetir las calles, ese es el tema. No Ya. vayamos a repetir. Bueno, lo vamos a dejar entonces y se solicita al presidente de la Comisión Territorial que pueda desarrollarlo en conjunto con la Dirección de Obra y que llamen también al presidente Andrés Leonardo Quilodra para poder analizar el tema, porque esta carta fue enviada el 12 de octubre y que debido a que teníamos que conformar primero el Consejo Comunal de la Organización y la Sociedad Civil, han estado a la espera de esta Pero si la idea es que la solución. iglesia es solita. ¿Continuamos? ¿Y podemos llamarlo? Yo una persona, Bueno, informar también a ustedes que el 20 de marzo entregamos al Consejo Comunal de la Organización de la Sociedad Civil la cuenta pública, recibiendo observaciones de parte de ellos el día 29 de marzo y aclaradas también en sesión de consejo. Y se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Comunal de la Organización de la Sociedad Civil. podemos llamar a las personas, digamos, que tienen que ver con esta revisión de las calles para ponernos de acuerdo, tío. Pero que lo sigan. Bueno, en Sí, el pero siguiente punto viene para ponernos de acuerdo. En el siguiente punto viene Don Antonio y lo puede concordar con él y Bien. le avisan al presidente de la comunidad. Claro. ¿Continuamos? Yo estoy más de un documento que es el estudio fundador de la comuna del Quisco, que fue hecho por el Ministerio de Urbanismo, fue mandado a hacer por una empresa que fue parte de que estudió nuestra comuna y se unió para la comuna de Cartagena. La idea de esto es producto de, después del tema del terremoto y los tsunamis, la quinta región está desarrollando estos estudios a todo su litoral que empezó por nuestra zona. Como nosotros estábamos en etapa de desarrollar plan regulador, y nosotros tenemos ahí las copias dentro de este producto, se dice por ahí de que no hay una declaración de impacto ambiental, pero si uno lo analiza, no está en el índice, pero si uno lo analiza, existen unos puntos. Ese no es el tema. El tema es que hoy día han cambiado las condicionantes ambientales y hay que incorporar, traer este proyecto para poder presentarlo a ustedes. Hay 2 tomos para que ustedes lo puedan ver, analizarlo, y la idea es nosotros, en el próximo estudio que se desarrolle cuando se tome el plan regulado, poder incorporarlo al plan regulado. No hay que cambiar, hay que considerar varias cosas, como el tema de la modificación del artículo 59 de las calles, de las colecciones
ese tema que son modificaciones de ley que han ido sufriendo en estos 3-4 años que llevamos el plano regulador, y la ley ha ido avanzando y hay que incorporarlo a este nuevo tema. Tenemos este estudio de borde costero, y si bien es cierto, habría que leerlo, analizarlo, y nosotros como guía técnica no lo hemos tomado y analizado. No lo han analizado. No lo hemos analizado como 100% que trabajamos con ellos, pero porque no es una empresa de hacer el gobierno. Lo hemos trabajado personalmente, no lo hemos trabajado 100%, porque estoy dedicado hoy día a otros temas. Sí, claro, sí. Quiero puntualizar algo que está explicando Antonio en atención a lo que dice el punto de la tabla. El resumen rápido es el siguiente. El estudio del plan regulador que está ejecutado tiene un estudio de riesgos, como tiene que tener cualquier plan regulador, y está ahí presente si lo quieren revisar. Y el Ministerio de Vivienda hizo, dado el terremoto, posterior a nuestro estudio de riesgos, un nuevo estudio de riesgos de la zona por comuna. Ese estudio de riesgos lo desarrolló la Universidad Católica como consultora del Ministerio de Vivienda, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Y ese estudio de riesgos, por oficio, el Ministerio de Vivienda nos solicita que lo incorporemos al estudio de nuestro plan regulador. Es decir, que nuestro estudio de riesgos le hagamos una actualización en función de este nuevo estudio de riesgos que hicieron ellos mismos. Esa le solicitó el MIMBU puntualmente que la alcaldesa dictara un decreto donde se estableciera que debía incorporarse este nuevo estudio de riesgos que desarrolla el MIMBU al estudio de nuestro plan regulador. Entonces, eso como... Disculpa, Gabriel, ¿eso lo dice de palabra el Ceremi? El oficio 626 de la Ceremi y el MIMBU, donde nos pide algunos antecedentes en relación a la gestión de la prórroga del plazo de la paralización de permisos de edificación, ¿no es cierto? Nosotros solicitamos la prórroga del plazo, el MIMBU nos... Por el tema de Isla Negra. Por el tema del borde costero del sector de la zona típica y Punta Chalco. Esa paralización que se dictaminó, ¿no es cierto?, durará 3 meses y se puede ampliar hasta un año, o sea, 9 meses más. Nosotros solicitamos la prórroga, que es hasta 9 meses más extra, y nos pidieron de vuelta 3 documentos. El informe que habíamos, para justificar la prórroga, el informe que habíamos emitido comunidad técnica, uno, los documentos que demostraran donde las gestiones que se habían hecho en relación al consejo del plan regulador, 2, y 3, un decreto que dictara la alcaldesa indicando que se incorporara el nuevo estudio de riesgo al estudio del plan regulador que está en ejecución. Ese decreto no se dictó porque el hecho de que estuviera entregado al consejo el plan hacía como más lógico primero presentar al consejo la solicitud del mismo, que es que se incorpore el estudio de riesgo. Entonces, en el fondo, lo importante, lo principal de lo que está en el acta en este minuto es presentar, o sea, indicar al Consejo que ese que tiene Antonio el estudio de riesgos que desarrolló el mismo y que nos solicita este mismo Ministerio de Vivienda que lo incorporemos a nuestro estudio del plan regulador. Como el estudio del plan regulador está entregado al Consejo, bueno, la idea es que ustedes tomen... ¿Cuándo le entregaron al Consejo el estudio del plan regulador? En la sesión que se presentó el plan regulador. Mentiras, el Consejo dijo que no estaba... Bueno, yo le trataría que no nos tratemos mentirosos en la mesa, si te parece bien. Yo creo que no le estoy ¿Qué quiere de acuerdo, no? Estamos dándole mucha vuelta. Lo importante... Pero, a ver, usted me está diciendo que yo estoy mintiendo si yo soy parte del Consejo. No, usted me está diciendo que soy mentiroso y no le he dicho nada a usted. Le estoy diciendo que es mentira porque nosotros hemos sacado unas resoluciones y no ha sido presentado al Consejo. Y eso quiere decir que no ha comenzado el proceso de aprobación. Yo no estoy diciendo que ha empezado el proceso, eso es un cuento de ustedes. Y no ha sido entregado tampoco. El MIMBU le pide a la alcaldesa que dicte un decreto respecto de la incorporación del estudio al estudio del plan regulador. Y la unidad técnica le sugirió a la alcaldesa que ese decreto no lo dictara, conjunto para discutir, no lo dictara, sino hasta que el Consejo tomara conocimiento de la solicitud del MIMBU. ¿Por qué? Porque el plan regulador es un tema que ustedes están diciendo en una serie de situaciones que no está hecho el estudio regulador.
Eso lo dicen en la oposición con la contraria. Por lo tanto, si la alcaldesa de pronto por decreto pone un estudio de riesgo distinto, nuevo, posterior, sobre el estudio de riesgo que se está haciendo, se presta para confusión. Lo más claro es presentar abiertamente al Consejo que hay un estudio de riesgos nuevos, el más actual que el que está realizado para el estudio del plan, y que ese estudio de riesgos mismo está solicitando que se incorpore al estudio del plan regulador del Quisco. El Quisco está haciendo un plan regulador, lo termine urbe, no termine urbe, lo haga Pedro Juan Olivo, lo mismo, es un plan regulador que se puede modificar completamente, pero que tiene un estudio de riesgo y que se le solicita que se le incorpore uno nuevo. Sobre ese tema es lógico que si está en entredicho el plan, se plantea al Consejo de lo que está solicitando mismo y no sea un decreto que se dicte, digamos, como una incorporación unilateral, ¿no es cierto? Uno podría decir como comuna, no hablemos de este consejo, alcaldesa, uno podría decir como comuna, ¿sabes qué más? No, me parece que el estudio de riesgo de la Católica es malo, lo analizo y no me gusta, qué sé yo, no sé con qué argumento, pero ya, pongámosle que no nos parece bien, y se contrata un nuevo estudio de riesgo, o se licita, qué sé yo. Una comuna estudia previo al terremoto, se hace un estudio de riesgo previo al terremoto, y lo que sugiere la parte como encargada de todo lo que tiene que ver con emergencia a nivel nacional es, bueno, si hubo un terremoto, todos los estudios de riesgo revisémoslos a la luz de nuevos estudios de riesgo, donde los estándares de umbrales de riesgo, o sea, por ejemplo, la recurrencia de lluvias que puedan generar derrumbe, porque el estudio de riesgo no solo es el borde costero, es de todo el territorio, es de tal tipo. Pero si nosotros tuviéramos mañana este invierno, con un invierno especialmente fuerte, lluvioso, más permanente y más largo, ¿no es cierto?, sería apropiado reestudiar el riesgo en función de esta nueva recurrencia, que ya no es tan poca el agua la que cae en un invierno, sino que resulta que llevamos 2 o 3 años con lluvias muy fuertes. Un terremoto es algo similar, un terremoto que genera un tsunami establece una medida de terremoto y de tsunami que no estaba en los registros, por lo tanto se modelan los riesgos en función de esa nueva condición. Entonces, por eso el Ministerio de Vivienda genera este estudio de riesgo y solicita que se incorpore. Lo que dice el decreto, el oficio literalmente de la ceremonia mismo es solicita a la alcaldía que dicte un decreto donde se incorpore el nuevo estudio de riesgo al estudio del plan regulador que se está desarrollando. Ciertamente, lo que se está planteando aquí es que, ya que solicitaron eso y ya que la alcaldesa se podría ver en la situación de dictar este decreto, era más lógico plantearlo aquí en el Consejo diciendo, mire, nosotros, para que el señor concejal no me entienda mentiroso, quisimos presentar el plan regular, acción que se hizo, exactamente se presentó el plan regular alguna, independiente de las reacciones que se hayan hecho en relación a eso, pero se presentó, no inicia ningún trámite, no significa nada, y es un poquito absurdo que se asusten con una presentación de un producto. Pero ese producto presentado está presentado, y ya que está presentado, es lógico que algo que se le incorpore sea algo que se presente al Consejo previamente. Más encima que dictar un decreto, claro que lo que solicita el mismo es dictar un decreto al respecto, no es solamente es que el estudio y póngalo en el archivador. Entonces, ya que hay que dictar un decreto, y para que ese decreto no genere ningún entredicho ni una interpretación como las que han ocurrido con nuestros temas del plan, era lógico presentarlo acá. Esa es la aplicación y ese es el motivo por el que se pone en el acta presentación, en la tabla, perdón, la presentación de la solicitud respecto a la incorporación del nuevo estudio de riesgo de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Vivienda. En el fondo hay que darles a conocer a ustedes como cuerpo de que existe este estudio que fue efectuado por la Universidad Católica y patrocinado por la Asociación de Vivienda y Urbanismo, y es un producto de nuestra comuna, desarrollado para la comuna, y como estamos en la etapa de regulador, ellos están pidiendo que se incorpore el estudio del plan regulador, o sea, el día mañana cuando se compare con el que está presentado en el proyecto, y entre los dos se llegue a un producto final. ¿Por qué no se puede incorporar al actual plan regulador? ¿Se puede? No, al vigente no, porque es parte del instrumento. O sea, el plano regulador es una cápita de un plano regulador. El plano regulador es todo conjunto.
Sí se puede generar un estudio de riesgo Lo que sí se puede, referente sí. por el mismo tema de los terremotos al actual plano rural. Lo que sí se puede hacer eso, pero ¿qué significa? El estudio de riesgo puede indicar algunos cambios de uso o cambios de situaciones en distintos sectores. Y eso habría que cambiar zonificaciones de plano rural. Eso se hace a través o de un seccional, o enmienda o modificación a plano rural. Pero se puede hacer, sí, se puede hacer todo. O sea, lo importante que ustedes conozcan es que hay un instrumento, el estudio de riesgo de la comuna. Incluso más se puede solamente analizar como estudio de riesgo esto, analizarlo y tenerlo presente para este plan, para el que viene o el que venga. Nada más que eso, o para poder, ¿no es cierto?, trabajar en nuestro sector de la comuna en el cual se encuentren afectados. Pero esto se está haciendo a nivel nacional. Yo la semana pasada estuve en Santiago el tema de emergencia con la UNED y los chavos. Y nos explicaron que están desarrollando a nivel nacional. Y esto ya lleva casi un año de desarrollo de este tema. Y se quiere la lista de gestión partió con este tema, pero se está implementando en todas las regiones de la comunidad de Otero, para que no se repitan ciertas situaciones que pasaron en el Don Antonio, la idea, ustedes nos van a hacer una presentación de esto. La idea es que porque lo creo yo, lo lógico es que nosotros conozcamos el estudio de riesgo que existe y después tomemos un acuerdo, caso lo incorporamos al plano regulador que se está trabajando o lo incorporamos, a lo mejor el Consejo estima otra cosa que es conveniente incorporarlo al plano regulador actual. Si ustedes lo solicitan, no hay inconveniente. De hecho, ya se lo dispone la cita alcaldesa. De hecho, esto hubieron varias reuniones en la municipalidad, y me parece que se participó en una reunión que vino gente de la universidad. Claro, se estaba trabajando en el plano para la semana atrás, que la Serena entregaron el resultado. Pero no puede hacer cosas que tener claro y lo trabajamos conjunto. ¿Alguna otra consulta, señor concejales? ¿Alguna otra consulta? Yo creo que deberíamos hacerlo y de ahí marcar una línea de procedimiento. Porque si podemos trabajar también en el plano regulador actual y hacer seccionales si se pueden acontecer ahí. Al final el plano regulador actual tenemos que esperar que lleguen los informes. Tenemos un informe del gobierno regional que dice lo contrario. ¿Alguna propuesta? Sí, yo creo que debido a que no muchos conocen el tema, yo creo que nos sería bueno conocerlo, lo pudieran ver, lo podemos ver todo en una comisión o algo para poder llevarlo a votación en la próxima sesión. Entonces, después de consejo, ¿Cómo? ¿a los 11? No, porque yo creo que ellos tienen que estudiarlo primero. Sí. Acaba de decir don Antonio de que no lo han leído. Es un proyecto nuevo, o sea, lo conocemos el proyecto, pero la idea es de trabajar en conjunto. O sea, esto se lo entregó hace una semana atrás, hemos visto, pero como para preparar una exposición, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí podríamos hacer una semanita para nosotros preparar esa exposición. No hay ningún problema, don Antonio. Tómese el tiempo que corresponda para hacer una buena presentación y a nosotros, para que nosotros nos quede claro de qué se trata el tema y cómo es el tema, para ir entendiéndolo a la vez. Y después no hagamos nosotros un trabajo de fiscalizar el proceso y al final tengamos que sorpresa. La idea es que nos podamos entender ambas partes. Me parece porque ya conoce el producto terminado, así que o sea, a lo mejor podemos tener sorpresa. Desde el estudio de riesgo. Sí, una puntualización. El estudio de riesgo, para que quede más claro sobre la mesa, es o constituye
literalmente qué se hace sobre el territorio, sobre las características del territorio, de su forma, geomorfología se llama, y sus condiciones naturales, mar, volcanes, lluvia, deslizamiento en masa por tipo de suelo. Todo eso se estudia en el terreno y se ve cuáles son los niveles de amenaza que están presentes, es decir, qué posibilidad de que haya una nueva ocurrencia de terremoto con un tsunami hay, y luego qué riesgo genera, es decir, cuál es la relación entre esa amenaza y el efecto que produce sobre la población de acuerdo a su ubicación o a sus características. Entonces, por ejemplo, una zona de mucho terremoto, pero que tiene construcciones muy livianas y de un piso, seguramente tiene muy poco riesgo. Esa es la ecuación. Y lo que hace el estudio de riesgo es, el que tiene el plan regulador de estudio lo tiene hecho, y el que hace el nuevo estudio de riesgo es, a la luz de las nuevas condiciones de terremoto, cuáles son los riesgos. Y ahí determina, mira, aquí se puede salir el mar, aquí no se puede salir. Por lo tanto, no es una propuesta de algo, sino que es algo, es una fotografía estudiada por ingenieros respecto a cómo en general. Yo creo que todos entendemos de qué se trata a lo mejor el estudio de riesgo, referente a lo mejor las cuotas más altas, pero yo creo que nosotros como consejo, si vamos a recibir un estudio de riesgo con esas condiciones y ese análisis perfecto, nosotros para hacer un buen trabajo también tenemos que plasmarlo y entregárselo a la comunidad, a lo mejor con señalética indicando, oye, acá hay derrumbe, oye, esta es zona peligrosa de la cuota número tanto. Al final yo creo que es un trabajo que tenemos que va a contemplar toda la administración. Yo creo que hasta el departamento de finanzas, cuando tengamos que decir a ver cómo lo vamos a plasmar en el territorio, se lo aceptamos. Una puntualización. ¿Me entiendes a dónde quiero llegar con el tema? Para puntualizar eso, el estudio claramente, bueno que lo conozcan, lo que les quería decir es que no es una propuesta de algo, no es como el plan regular que propone una alternativa, sino que esto es una foto de la situación de riesgo que tiene la comuna. Mucho mejor. Y dos, y ojo que hay que tener ojo con lo que usted está diciendo ahora, en el sentido de lo siguiente: el estudio de riesgo es muy distinto, está muy lejos de las medidas de seguridad, y eso hay que tenerlo claro. Como primer ejemplo, para que después en la sesión lo veamos, pero para efectos de lo que se transmite a la comunidad y no haya confusión, el estudio de riesgo del KISCO determina muy bajos niveles de riesgo de inundación, por ejemplo, por tsunami. Es bajísima la condición de Pero hay zonas. Hay algunas zonas, pero bajísimas. Entonces, es muy distinta esa que la señalización anti-tsunami que está ya instalada en las calles, que además le dice a la oficina de emergencias que hay una evacuación, por ejemplo, están 40 metros, 30 metros actualmente de la evacuación. Si uno toma el estudio de riesgo, no tiene que evacuar, en el peor de los casos, 15. Y entonces hay que separarlo, en fin, sirve como insumo y el estudio científico de cómo se llega a las medidas de seguridad, pero las medidas de seguridad son absolutamente harina de otro costal, o sea, es posterior a eso el análisis que se hace a nivel nacional de cuáles van a ser los estándares de seguridad que se establecen. Y eso, disculpe, ¿y eso se tiene contemplado también de parte del gobierno como un estándar de seguridad? El estudio de riesgo propone estándares de seguridad, pero no son necesariamente los que se determinan a nivel nacional como los estándares anti-emergencia. O sea, eso lo tendríamos que fijar nosotros como no, consejo se fija a municipal. nivel nacional por la oficina, no sé cómo se llama actualmente, pero quienes vean la emergencia a nivel nacional. ¿La ONEMI? Claro, lo que hace que la ONEMI iba a ser tiene unos estándares básicos, y esos estándares se supone que se tienen que precisar en función de los estudios de riesgos locales, en la medida que se validen y que se vayan aprobando. Entonces, es una decisión nacional que hay que tomar, no sé en qué minuto se tome, pero en este minuto un estudio de riesgos no necesariamente establece las medidas de seguridad que se tomen respecto de emergencias, porque un tema es cuando hay una emergencia, ¿qué se hace? Y otro tema es a nivel de planificación de la comuna, cómo se planifica en función de los riesgos. Es decir, si en una zona que es inundable determino que entonces sea solo zona parque, o si la zona que es inundable determino que se haga construcción más firme, anti-inundación de mares, por ejemplo, o del medio que no se construye, en fin, eso son tres áreas: la emergencia probablemente tal y los niveles de seguridad que se establezcan para la emergencia. El estudio científico, cuál es el riesgo establecido según la modelación que se hace, que es estudio de riesgo, y la decisión de planificación que se tome sobre un territorio en función de ese estudio científico. Pero en este caso el estudio de riesgo es una fundación matemática de los datos que se incorporan. Esto depende mucho de la
desarrolla, el medio ambiente, la temperatura, la profundidad del agua. Hay varios factores a nivel de terreno, los tipos de quebrada, y mientras más datos se incorporen, más exactos son los estudios. Ahora, hay varios factores que se pueden hacer estudios de riesgo de varios factores, todo arreglado específicamente por temas de inundación, tsunami, movimiento de masa, exceso de caudales de agua y lluvia. Ese es el aspecto fundamental, pero pueden haber temas de riesgo hasta del cambio de temperatura del agua, un montón de casos que no están analizados, son generalmente los más básicos. Y eso es lo que va a depender también de muchos factores externos, que sean más de 2 o 3 condiciones, o se pueden dar varias condiciones juntas. Puede que haya un terremoto, que esté lloviendo, hay inundaciones, para que esas juntas, pueden dar varios factores. Por eso que esto hay que tomarlo como un estudio, una propuesta, y esa propuesta hay que analizarla con la experiencia de que tienen las personas en su comuna, en su territorio, y es mucho más importante. Porque generalmente en todos los estudios o en todos los casos así de emergencia está la visión del instrumental y está la visión visual o del experto de la zona, que es el que reside, el que sabe el comportamiento de... ¿Nosotros tenemos pensionistas de abogado o no necesitamos pensionistas? Nosotros no tenemos. Yo creo que todo el mundo, toda la industria de ustedes necesita pensionistas de riesgo, pero tenemos pero no tenemos. Yo creo que es importante ver la comisión, o sea, para que estemos más tranquilos, más cómodos, y ahí tenemos que mirar para saber, digamos, si Señor concejal, entonces la propuesta sería tratarlo en comisión. Sí. ¿Le vamos a dar un tiempo a Antonio para que... no, pero ya. No, para que no haga una presentación No, de Pero sí. ¿Cómo no? no es necesario, porque se puede solicitar a ellos mismos que hagan la presentación al consejo para que sea más imparcial y le quede más claro. Sí. Tomamos el acuerdo para Excelente. realizarlo entonces Sería tomar bueno que- comisión territorial o comisión plan regulador. Todo regulado, pues si ya está No, regulado. Ok. Bueno, ya, Comisión plan regulador, antes de tomamos el que acuerdo nos entonces pongan para la- realizar la sesión. ¿Puede ser ahora mismo usted consejo? Vamos a solicitar a la La consultora. ¿La nueva o la Entonces sometemos a votación el acuerdo que se estableció en tabla. Señor concejal Romo. ¿Este es bueno? Sí. Busquemos un acuerdo. No un acuerdo. Sí. Vamos. ¿Este es bueno? No, para eso. ¿Cómo vamos a tomar el acuerdo? Pero tenemos que conocerlo primero para tomar un acuerdo. Por favor. tomamos el acuerdo que, o sea, que nos vamos a ver, digamos, No, como comisión? Vamos a hacer comisión, no, las partes se llevan a la comisión nomás. Señor concejal Ramírez. ¿No es válido? Yo rechacé. Que si rechazan no hay acuerdo. Sí. Señor concejal Ramírez. Estamos tomando un acuerdo del punto. El punto de la tabla. O sea, Señor concejal. Si la prueba es contra tabla, se puede que Señor concejal Moreno. rechazo. Señor concejal Ceballos. Rechazo. Señor concejal Vidal. rechazo. Señor concejal Apruebo. No entiendo. ¿Aprueban algo que no conocen? ¿Eso? Comisión, para que vaya a comisión. Punto de la tabla. Claro, sí, el tema, la cosa de ustedes aprobar o rechazar. Y el tema es que existe este documento, existe. Ahora después se va
para estudiar, analizar y ¿Qué van a decir? Vamos Pero lo vamos O sea, a ver está en comisión. rechazado. Si lo vamos a ver en comisión, si hay... O sea, está rechazado. Eso es punto. Rechazado incorporar, hacer el decreto hoy día. Eso es la... Lo que pasa es que están solicitando hacer el decreto hoy. Entonces, lo que nosotros vamos a exponer es que por la mayoría del Consejo se rechazó incorporar el estudio de riesgo en el plan regulador y que el tema será tratado en comisión, y para eso solicitamos que vengan la consultora que hizo el estudio de riesgo para poder exponerlo al Consejo y tomar en forma posterior el acuerdo correspondiente para que sea incorporado. Eso es lo que recién hemos... ¿Sí? Está bien, claro. Ahora si los colegas que aprobaron no podían explicar, la colega Bianchi, ¿no puede aplicar el estudio de riesgo? ¿Y cuando una prueba? en la comisión explicaremos el estudio. Yo voy a explicar bien. Muchas gracias. Con el equipamiento que puso la Olímpica acá, estamos usando $4 millones involucrados, pero si hay alguna... ¿Puede ser lo que polarizando ayer? Señores concejales, un poco para aclararle la cosa a ustedes. Sin querer polarizar, en realidad, porque para revisar la parte, hay otro medio. Yo creo que a lo mejor no se entendió, o fue que, en el sentido de que el acuerdo era el estudio que estaba haciendo, ¿no es cierto?, que hizo hacer una enmienda de lo hizo la Secretaría, es poder incorporarlo para su análisis dentro del instrumento regulador que sea, el de ahora, el vigente, el de mañana, el de más adelante. Incorporarlo. Ahora, perfecto, o sea, los concejales lo incorporaron y van a asistir a la reunión para poder revisarlo y ver qué parte incorporan, si incorporan todo, una mitad o nada. Pero ese es el tema. No, Siguiente punto de tabla. Señores concejales, disculpen, aprovechando que hablamos del plan regular, me tocó alegar la causa Santiago Riz con Ilustre Municipalidad del Quisco y Servio Quinta Región. La alegué el día jueves 29, que es un recurso de votación presentado por Santiago Riz sobre el decreto de postergación, ya de licitación y construcción. Esa causa va a haber sentencia esta semana, para saber el fallo. Y en eso se tocó este estudio de postergación, este estudio de riesgo. Ya, este estudio de riesgo lo hizo el Ceremi de Vivienda, costó 40 millones de pesos para establecer la zona de mayor peligro. Y una de las cosas que el alegato se tomó en cuenta era que hay un riesgo de la zona costera, principalmente la punta de Talca y la Negra. ¿Ya? Yo cuando hice, y es muy parecido el recurso al recurso que hubo en la municipalidad, contra la municipalidad de Concón, también por la postergación. Así que vamos a tener fallo esta semana. Yo, teniendo el fallo, se lo voy a hacer llegar para que también tengan conocimiento de eso. Sería obligado a decir eso. Siguiente punto de tabla. Acuerdo de Consejo de Si no hay Departamento estudios son a Financiero. favor de la empresa. Llamado a propuesta pública abriendo crédito de estudio de hospital. Ahora los concejales rechazaron el estudio. Qué bueno. Por culpa de los concejales ahora está haciendo edificio. Qué bueno. Señores concejales, se solicita el acuerdo que está estipulado en la tabla. ¿Alguna consulta? No. La verdad es que buenos días. El monto no se conoce mientras no se realice el proceso. Ya, en este momento el contrato que teníamos vigente se termina. Había solicitado que se pudiera traer el consejo porque había una cláusula que permitía la renovación, pero por voluntad del propietario del terreno se pone término al contrato por no su interés que se renueve. Por lo tanto, hoy día estamos en cero y tenemos que terminar la campaña para buscar un terreno que cumpla con los requisitos para poder contar con un vertedero vegetable, actividad que es de bastante movimiento en la comuna, por lo tanto, requiere que informemos fuerte y nos aboquemos a restablecer. No tengo claro dónde, cómo, ni tampoco qué conservar de la información, solamente que ustedes estén informados y la verdad es que conforme todo lo que es el proceso de compra o de contratación, es cierto, en cambiar el procedimiento, pero que ustedes tienen conocimiento que van a trabajar en un
Una consulta hacia que la persona o los propietarios de terreno que tengan que recibir todo lo que es digital del municipio tendrán que tener una boleta o algo como para Sí, para que la municipalidad pueda solicitar un pago, tiene que ser tiene que tener un second de día porque tiene que tener una factura para su pago, para su cancelación. Este que teníamos ahí arriba, el de Honduras. ¿Señora concejal, alguna consulta? ¿No de acuerdo? O sea, todavía no. Es lo que acaba de explicar. Porque todavía no hemos visitado. Vertederos vegetales se refiere a las ramas que teníamos. Todo lo que es la Pero tenemos que llamar a esta pública, no, ¿cuál es el llamado? ¿Lo tenemos? no hay monto y por lo que involucraba el menor accidente a menos que se calcule anual y aún anual es menor El anterior. Sí, claro. Pero igual tenemos que tener un valor nosotros porque si no podemos probar así al contrario. Es que en realidad lo que se había solicitado era previo a la comunicación que tuvimos por parte del dueño del terreno. Por lo tanto, hoy día yo le explicaba a la señora secretaria municipal cuando teníamos que usar la tabla que en realidad ya no se hacía como necesario, por cuanto lo que se estaba pidiendo era la posibilidad de renovar el contrato por un año más, cláusula que estaba contenida en el contrato. Pero al desistirse el propietario ya no tiene ningún efecto. Tenemos que hacer el proceso de llevar a una licitación, entiéndase pública o privada, según se dé las condiciones. Estamos hablando de la misma terreno. Correcto, yo tengo súper claro. Tengo súper claro que vamos a llamar a la privada. Pero para eso, nosotros tenemos que tener un monto